Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Música y Política. Se escuchan todavía las valquirias en el fondo de Carlos Azócar. ¿Cómo estás? Que están aquí en vivo. En el fondo de Miguel Farías. Hola a todos y hola a las tres valquirias que están aquí acompañándonos. Tenemos que traer un par de valquirias que están cabalgando. No por casualidad las valquirias suenan, porque hoy tenemos un programa terrorífico. Hoy tenemos un grado 9 Richter. Tenemos a Richard Strauss. No, Wagner. El amigo. Ya te estuve concentrado. Partimos bien. Me equivoqué de semana. No, Richard Wagner. Tenemos a Wagner porque queremos hacer algo importante. Estamos realmente con uno de los compositores, quizás uno de los más importantes de la música clásica. Hay algunos que dicen incluso que es el iniciador de la música moderna. Y sí, hay un debate importante que vamos a tener que tener. Bueno, aquí tenemos aquí el problema es que entramos en un debate de posiciones, la guerra de posiciones. Y ahí va a ser delicado. Claro, esa cuestión es bien delicada porque aquí seguramente mucha gente, la que escucha, que es una cantidad infinita, nos va a producir problemas, pero bueno, Miguel tiene su postura y la irá explicitando durante la... Como musicólogo me refiero. Nosotros tenemos una postura como compositor, más barata. No, porque como creador tengo una postura más que como... ¿Ah, sí? No es como musicólogo. No. O sea, la política se acaba de tomar música y política, en sentido primigenio, digamos. Bueno, ahora, ¿por qué Wagner además es tan importante para un programa, lo dice Carlos, como música y política? La cosa más obvia es hacer referencia a sus efectos, esta vinculación que siempre se ha hecho entre su vinculación con lo ario y el discurso de la política alemana del nacionalsocialismo, pero incluso posterior e incluso anterior. O sea, esa vinculación nacionalista, claro, siempre ha estado vinculada. La misma Merkel tiene en Wagner un punto de anudación. El otro día se desmayó viendo Tristán y Isolda. Magnífico. Excitada seguramente. Así es que nos parece importante dar cuenta de este Wagner político y este creador polémico, este creador que entra a producir una obra que no es una obra solamente, a producir una obra musical o una obra dramática, que no es solo una obra dramática, que no solo es una obra musical, sino que es lo que él va a buscar, que es esta obra total. Claro, nos encontramos, o sea, con un compositor que sin duda alguna revoluciona los aportes que hace la música, o sea, mete la política dentro de la música, tiene una vinculación con los políticos de su época, tiene o sea, no solamente tiene una relación, digamos, posterior de parte de los políticos hacia la utilización, digamos, la utilización política de la música de Wagner, sino que existe de parte de toda su vida, de toda su biografía, finalmente, hay una vinculación con la política que es constante, o sea, con la política que él vivía en ese momento y, por lo tanto, además, en términos estrictos, la misma política que planteaba Miguel, o sea, la política de la creación musical, claro, también es revolucionada finalmente por este... Bueno, y ahí nos topamos con el tema de la obra de arte total, que
Claro. Yo pienso que es algo bien personal y bueno, y lo he leído muchas veces, que el concepto de obra total es un concepto extremadamente político desde el arte, porque de alguna manera Wagner se lo toma en serio. Esto ya tiene muchos antecedentes desde muchas corrientes o desde muchas características de la obra de arte total. La obra de arte total, en resumen, es lo que él trató de hacer con sus óperas, en que había todo dentro, no era solo música, era teatro, danza, literatura, filosofía, ¿cómo se llama? Mitología, escenografía, artes visuales, etcétera. Pero bueno, como el primer antecedente, ya en el Renacimiento había un grupo de intelectuales, de humanistas, que se llamaba la Camerata Fiorentina. Y ellos como buenos renacentistas, por lo menos. Claro, ellos como eran contemporáneos de compositores como Palestrina, Orlando Di Lassus, que no sé si han escuchado alguna vez, es música coral muy parejita de alguna manera, para no decirlo tan técnico, pero muy como casi neutral. Claro. Como música de iglesia, en realidad. Era mucha música de religiosa. Pero con menos melismas, con menos... Claro, claro. Pero estos tipos decían, pero mira, acá se está perdiendo mucho o sea, en relación a todas las otras artes que hay, al pensamiento, al humanismo. Entonces los tipos se replantearon el tema y propusieron mezclar dramaturgia, pintura, exactamente lo mismo que propuso Wagner casi 300 años después. Claro. Y de ahí salió la primera obra de la historia. Mira. Que se llama Eurídice. De Peri, que es solo Eurídice, no es Orfeo Eurídice, que alguna vez acá comentamos. Sí, que ahí también hay un debate, pero claro, que está zanjando de cuál es la primera. No, lo que pasa es que además hay muchas rutas, porque hay varias rutas. Está esta idea de la obra total, que ojo, que en el caso de Wagner él dice que él no hacía óperas. No. O sea, él trae un género. Claro, que son dramas líricos. Son dramas líricos y él no estaba haciendo ópera, por tanto él se sale de la tradición italiana. Claro. La ópera además tiene una complejidad extra, y es que por un lado una reconfiguración de la tragedia griega, ¿ya? Y la comedia también cuando es bufa, pero al mismo tiempo el origen material de la ópera no tenía que ver con esta búsqueda de reactualización. Originalmente nació dentro de los teatros. O sea, dentro de los teatros lo que había es que los cambios de escenografía para la obra de teatro eran tan grandes, tan demoraban tanto, que ponían un intermedio musical. Claro. Y ese musical se fue transformando en la ópera. Oye, pero esa tradición sigue. A mí me tocó ir a ver una ópera de Händel en Alemania. Y en el intermedio, porque no creo, con la tecnología que hay, no creo que se haya debido al cambio de escenografía. Pero salían los atletas de la pero pero el intermedio era algo así como una hora y media. Entonces tú en la entrada podías incluir la cena que te la daban en el restaurante. Entonces, si te fijas, quizás en algunos lados se mantiene la tradición. Esto fue en Karlsruhe, me acuerdo. Por lo demás, en la calle Carlos. La extensión de la ópera de Wagner, así a modo de anécdota, me contaba un amigo que estuvo tocando, de hecho, parte de cuando se montaron acá en Santiago, y me contaba, yo le decía, estoy preparando este programa, y me decía, güey, o sea, el problema pasa de que muchas veces era tan larga la ópera, y que por el agotamiento físico, mental, que finalmente tienen todos los intérpretes, muchas veces tienen que hacer un intermedio donde los propios músicos tienen que comer. Sí, no, claro, porque si no... pero Wagner, esto era Händel, entonces imagínate. Claro. Pero no, eso es cierto, para que la gente cache, son óperas de 4 horas. 4 horas, o sea, algunas. La gran obra, la tetralogía, finalmente son 4 óperas. Son 16, 18 horas, dependiendo más o menos de la mano del director, digamos. Claro, entonces... depende de qué tan rápido quiera irse. Bueno, se hace varios días seguidos. O qué tan rápido cante la gorda. Oye, ¿qué ponemos para ilustrar a nuestro público sobre la música de Wagner en esta tarde de día jueves, donde en el auto uno quiere escuchar a Wagner, porque es lo normal? Vamos a partir con algo, a mí me gustaría algo bailable, poner algo que no es, que de alguna manera introductorio a Wagner. Escuchábamos la Valquiria, más maduro, específicamente la cabalgata de las Valquirias, que es de la ópera de la Valquiria, y además que, bueno, esta ópera, o sea, en general, toda la obra de Wagner ha sido utilizada de manera, pero hasta el hartazgo en la música para cine, sobre todo, hay un registro de alrededor de 63 obras que se han ido incorporando. Oye, yo saludo aquí al vicerrector Mario Torres, que él me mostró la escena de Apocalipsis Now en que... Exactamente.
maravillosa, me la mostró, yo no la había visto nunca. Con las valquirias. Tú vicerrector. A mí vicerrector, verdad. Mi vicerrector. No es de esta universidad, es de una universidad que es mejor. La Universidad Tecnológica Metropolitana. Sí. Pero algo que es un poco más digerible es el Lohengrin de justamente en la versión de Jonas Kaufmann, que es considerado hoy por hoy el mejor tenor del mundo, porque tiene está cantando cosas del Renacimiento hasta... Pero vamos a tenor muy oscuro, ¿no? Es que justamente el tipo de tenor específico... Pero rubio, sí. Es curioso. Es un tipo de tenor específico esos de tenores Wagner, que son graves. Exacto, ¿no? Que tienen un color muy oscuro. El timbre que tiene muy oscuro. Claro. Pero eso yo creo que podríamos volver a la vuelta. Primero vámonos con un Infermerland con el increíble Jonas Kaufmann. Bien, estamos de vuelta. Estaba allí el rubio oscuro de Kaufmann. En hiperventilación y política. Estamos tratando de meter todo el programa en un trozo. Wagner. Oye, hay que decir que este programa dura 16 horas. Hay que avisarle a los... 16 horas, pero luego le pusimos un pitch más rapidito, entonces usted lo escucha. Ahora, así. Hay que decir que Wagner odiaba la política, y este es lo curioso. Exacto, hay una frase muy buena, una frase que él decía: un hombre político es detestable y una mujer política es insoportable.
insoportable. Así. Pero igual, oye, Wagner es el personaje contradictorio por excelencia. O sea, yo he leído muchos textos de él en que después de haber hecho toda la tetralogía, todo, él dice que él detesta la grandeza en la música, o sea, las orquestas grandes. Entonces tú dices, el tipo aumentó la cantidad de instrumentos, claro, o sea, la cantidad de cantantes. Existen los instrumentos que él mandaba a hacer para sobre la tuba wagneriana, es una tuba que tiene otro tamaño, otra afinación, claro. Y está la voz que él instala en muchas de sus obras es una voz que no existía. O sea, y yendo a eso, mira, eso es bien importante en Wagner, porque en Wagner existe la idea como de una melodía infinita. Exacto. Que las melodías nunca terminan, entonces normalmente existen que podrían ser recitativos, pero no lo son. Entonces hay una idea de la obra de arte total toda, que eso lo habla Alain Badiou en su libro sobre Wagner. Es bien interesante, de meter como todo el concepto de obra de arte total. No hay aria. Claro, no hay recitativo con aria. Es que las melodías son las melodías infinitas. Y al mismo tiempo que eso me gusta contraponerlo a mí, que es la idea de los leitmotiv. Que el leitmotiv es todo lo contrario, es encapsular un concepto o una melodía en un concepto o el concepto en la melodía. Revés, claro. Pero ¿sabes qué? Hay una vinculación que es bastante... Un momento, déjame explicar un poco el leitmotiv para que la gente entienda. Se usa mucho en las teleseries, así que es fácil de entender. Entra el niño bonito y siempre el mismo niño bonito tiene la misma música. Claro. Y cuando se encuentra con la niña bonita, el encuentro de ambos también tiene una misma música. Que siempre es la misma. Que siempre es la de Silvio. Y cuando entra la niña sola y está enojada con la mamá, hay otra música. Y cuando está la mamá, entra... Y todo eso son leitmotiv. Pero la gracia que... Obviamente él es un compositor y no un guionista de la serie. Es la Valquiria de la grasa. No, pero que en el caso de Wagner y de la música en general, cómo se usa el leitmotiv, normalmente el leitmotiv se desarrolla en otro leitmotiv. Entonces los leitmotiv tienen relaciones musicales. Exacto. Podríamos escuchar un trozo del inicio del Oro del Rin. Sí, claro. En que ahí se presentan, si no me equivoco, 3 o 4 leitmotiv seguidos. Sobre la tetralogía. O sea, No. Ahí se presenta el Génesis, el leitmotiv del Génesis, si no me equivoco, luego el de la naturaleza y luego el del Rin. Entonces hay una idea de creación del mundo en los primeros minutos, en que parte el Génesis. Ese motivo es que si no me equivoco son 3 notas, esas 3 notas empiezan a acelerarse y es el leitmotiv de la naturaleza, y después es un arpegio completo de las mismas notas, y que es el Rin, es como que se creó el Rin. Y al mismo tiempo cada es el mismo acorde en las 3, entonces musicalmente es un proceso y ideológicamente también es un proceso. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo tuvimos que leer y volver a releer cosas que veíamos, todos más o menos somos wagnerianos, tenemos una afición. Yo no soy muy wagneriano. Yo lo encuentro un poquito charlatán. Charlatán como figura, pero bueno, no puedo tolerarlo. por mal. No, pero me gusta mucho Wagner. Eres como nieto. Sí, pero que sabes que Wagner tiene tiene algo bien curioso, que yo me he dado cuenta que es como una ficha muy efectiva para decir que uno sabe de música. Entonces, a mí me gusta Wagner. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente que escucha a Wagner y que va y que se mete en Wagner, generalmente solamente termina absorbida por Wagner y termina sabiendo solo de Wagner. O sea, está el archivo Wagner, que es una cuestión impresionante, y también además que siempre hay una postura política por cada uno de los que se ponen finalmente con respecto, porque hay un ataque constante. De hecho, en Israel está prohibido tocar Wagner. Sí, claro. Entonces, hay una anécdota de Barenboim, que es un director ¿cómo se llama? Director argentino, español. Israelí, y el tipo llega en un momento y está tocando creo que en Tel Aviv, y de repente le pregunta ¿qué quieren tocar de nuevo? Todo el mundo está ovacionándolo y le están haciendo un bis, y el tipo, ¿quieren escuchar a Wagner? Y comienza justamente con el preludio, que luego esperemos que lo escuchemos, de Tristán y Isolda, y no pudo terminar de tocarlo. O sea, lo bajaron a pifia y finalmente... y hay otra anécdota parecida que, la narra Wagner, en que en algún momento se organizó como casi medio por debajo como que se iban a juntar todos a escuchar Wagner, y llegó gente vestida de alemanas. Entonces, claro, al final era mentira. Y Barenboim cuenta esta anécdota como generalmente los puristas de anti-Wagner no les importó. Entonces al final es una figura política oligárquica casi moderna pero también están los wagnerianos más vinculados al mundo artístico, que creen en el fondo en general, que creen en la importancia de esta visión artística antimodesta. Mira, yo igual tengo que aclarar, yo no soy muy wagneriano, pero por ejemplo Wagner tiene unos puntos altos que son, increíblemente incomparables. Tristán y Isolda, lo que estás hablando, una cosa... A ver, primero escuchemos el Oro del Rin,
el del Rin, y ¿por qué no ponemos al tiro un fragmento? Ponemos ese y pegado Tristán y Isolda, y lo comentamos. Sí, y fíjense como a los 5 o 6 segundos el acorde que aparece. El acorde de Tristán y Isolda. El famoso acorde de Tristán. Primero tenemos que fijarnos en los tres leitmotiv que se desarrollan, y luego tenemos que fijarnos en los 6 segundos. Escuchen cómo empieza a formarse el Rin. Sí, es bonito porque parece, da la sensación de donde empieza. Es un río. Es el río, claro que es el río. Desde el Génesis hasta el Rin, que es muy bonito, bien bonito. Ya, perfecto. Alguien se enamoró acá.
Mira, estamos de vuelta, teníamos 2 temas para falta de uno porque estamos con Wagner. Entonces estamos así como, bueno, pongamos 2 temas. Hicimos la duología de... La duología. Yo estoy, la verdad, así, excitadísimo. Ya nuevamente lograron que me sacara la ropa. Carlos, no, por favor. No, sí, ya pasó. O sea, estamos... La tetralogía. La tetralogía de la niña. La tetralogía. A ver, 2 cosas que me gustaría decir. A ver. Primero, para cerrar el tema de lo particular que viene a ser la interpretación propiamente tal de Wagner, lo muy particular que finalmente es como la ejecución finalmente de Wagner. Primero lo que mencionamos muy al pasar, pero que no hay que dejar de hablar. Nosotros en un determinado momento nos encontramos con un compositor que no solamente exigía, digamos, un determinado tipo de intérprete, como en el caso que escuchamos a este Jonas Kaufmann, que, insisto, está considerado actualmente como lo más top dentro de los tenores. Y la gracia que tiene es que viene de un tipo particular de tenor y de una particular tipo de escuela, que es la escuela alemana de canto, y en particular lo que se denominó al tenor que se estaba especializando. Digamos, para que la gente lo entienda, el tenor dentro de las voces masculinas es la segunda más aguda, después vienen los contratenores que vienen a reemplazar, digamos, a los castrati, pero principalmente digamos los tenores. Usted siempre uno escucha a Plácido Domingo, escucha al más conocido que viene a ser Pavarotti, pero nos encontramos con este otro tipo particular de tenores que son tenores muy oscuritos, como usted lo escuchó a Kaufmann, sí, con una voz casi que parece de barítono. Y claro, efectivamente tienen ese color de voz, es un color de voz particular de los tenores dramáticos, que ya eran justamente aquellos que tenían la voz oscura, pero en términos particulares para la obra de Wagner se ve un tipo aún más particular de tenor, que es el Heldentenor, que justamente interpreta, y no es menor en términos políticos, al héroe. Claro. Y eso es una figura que finalmente él empieza, en términos políticos, a elucubrar justamente en todo lo que viene a ser la tetralogía. O sea, todo está cruzado finalmente por esta figura del Por eso héroe. Él engancha con la idea de superhombre después. Exacto. De Nietzsche. Ahí se engancha. O sea, claro, y todos estos temas de contradicciones que dicen que era o no era antisemita. O por ejemplo en Parsifal está lleno o en Wotan está lleno de cosas racistas, pues, de temas, sí, de ideas racistas. Y esto, sin ir más lejos, el que un tenor biológicamente dotado de ciertas características tenga que ser claro, no es un genetismo radical. Claro. O sea, oye, pero una cosa que no estamos avanzando demasiado y no dijiste, sí, por qué Tristán y Isolda. Ya, mira, eso a mí me encanta porque la política de la música. Es que el acorde de Tristán refleja muchas cosas en la historia de la música. A los 6 segundos. Claro. Que está compuesto por Fa, Sol. No, Fa, Si, Re sostenido, Sol sostenido. Y ahí hay una disputa también. Sí, no, espérate, déjame. Mira, lo que pasa es que es lo que escucharon cuando empiezan unas cuerdas, son unas violas y hay un pequeño acorde de cuerdas. Ese es el famoso acorde de Tristán. Tiene mucha polémica desde la teoría musical porque no se sabe qué es bien. ¿Qué función cumple? Uno normalmente, con función me refiero cuando uno dice tónica, dominante, subdominante, sensible, todo ese tipo de denominaciones de los acordes en relación a su... El rol del acorde. El rol del acorde en la tonalidad. Funciona, digamos. Claro. En este no se sabe qué cumple, no porque no tenga, sino porque puede cumplir mucho. Y porque está formado por puras tensiones. Y tensiones que se van tensionando. Entonces, si escucharon, creo que suena y empieza a avanzar, a hacer un cromatismo, a avanzar como en las teclas del piano una por una, claro, en que cada tecla que avanza pareciera que va a ir a la otra, pero cuando llega a la otra parece que tiene que ir a otra y así. Y ahí está la cuestión de la melodía infinita también, ¿o no? No, porque el concepto de la melodía infinita tiene más que ver con el recitativo, más que con la tensión armónica. Ya. Más que es una cosa más melódica que esto tiene que ver con hay que pensarlo en vertical. Ya. No en horizontal. Claro, no es sí, cómo evoluciona la obra, sino el instrumento. Pero claro, finalmente lo que va generando establece una tensión y no la resuelve. No, es que la resuelve, pero el resultado de la resolución es otra tensión. Entonces eso es como inesperado realmente. Por eso ha dado mucha polémica, porque las notas son Fa, Si, Re sostenido, Sol. Si no me equivoco, el Sol sostenido pareciera que es la tensión del La menor. Entonces, en palabras simples se dice que está en La menor, y si no me equivoco en Fa sostenido menor también, porque depende hacia qué lado uno lo piense. Claro. Pero en
en el terreno, es decir, en el sonido, eso es el acorde de Tristán, porque el acorde es así, es su naturaleza. Entonces, muchos estudios después, o sea, y yo con lo que yo, como que, de la que yo me tomo, es que Wagner ahí, metió un golazo de media cancha, porque el tipo, de alguna manera, se dice que de ahí se emancipó la tonalidad. Claro. En el saxo, pero no solo por esta cosa de tensión sobre tensión, sino porque él como que de alguna manera descubrió como liberarse. No, un acorde que no está en ni una parte, que está como orbitando, que no, claro. O sea, si tú piensas, todo el sistema armónico funcionaba perfecto. Cada compositor de repente metía alguna cosa que decía, ya esto es una función, tal cosa, pero él metió este acorde que queda flotando en el universo alrededor de la teoría armónica. Entonces el tipo como que descubrió que había algo más. Hay algo más allá del dominante. Claro. Y más allá del dominado. El límite que rompe el deseo. De ahí viene Schoenberg y deja la escoba. Claro. Pero o sea, finalmente todo el postromanticismo ya comienza a ser... O sea, quiero leer una cosa que... Pero espérate, pero para cerrar, o sea, yo personalmente pienso que ahí está sobre todo además de la obra de arte total y todo, como una ejecución política de Wagner, una acción política, no una ejecución, perdón. Y una acción política de Wagner en cuanto a arte, porque el tipo de verdad rompió un sistema total, que el sistema tonal es completamente ideológico, porque para nosotros suena muy natural porque llevamos siglos haciéndolo, pero es completamente ideológico. Entonces el tipo va y se sale completamente de esta ideología y lo hace en una ópera. Un segundo, ¿qué opina el siglo XIX acá? No, a mí los revolucionarios dentro del canon, dentro del canon me parecen formidables. No, pero ese es el asunto, que finalmente Wagner establece un nuevo canon. Sí. Ese es el asunto, o sea... No, ahí yo no estoy de acuerdo, porque a mí yo soy bien adorniano en ese tipo de cosas como más tradicionales. Soy bien tradicional. Y Wagner, por ejemplo, en cuanto a figura como revolucionaria musical, él representa más una emancipación musical que una revolución. En el sentido, ¿en qué sentido? Ya, en términos musicales, pero de la obra artístico mismo, porque el tipo, mira, en palabras simples, el tipo agarró todo lo que había para atrás, todo el capital cultural artístico que había antes que él, y como que lo invirtió y lo hizo un poquito eso más con eso. Lo plantea Adorno lo plantea, sí. Y al contrario, Schoenberg, el tipo agarra y barre con todo y parte de nuevo. En otro, ahí Adorno se contradice, porque en otros artículos habla de que Schoenberg él tomó esta idea del acorde que orbita y lo hizo teoría. Claro. Es importante, pero por ejemplo, con el mismo concepto de obra total y de finalmente como del momento sagrado que finalmente establece Wagner, hay varias cuestiones que se le fueron ocurriendo justamente para la generación de la ópera, que son fundamentales. Por ejemplo, el establecimiento del foso. O sea, él lo que quería es que finalmente pareciese que debajo del escenario emergía la música. Claro. Y por ejemplo también otra cuestión que es bastante importante, que el tipo hace que apaguen las luces dentro de la interpretación de la ópera, justamente porque antes era un acontecimiento social ir a la ópera, bueno, todavía lo es, pero en ese momento también se lucía en el momento que se vieran las joyitas, digamos, de igual eso viene un poco de la idea esta de obra de arte. Claro, exacto, que lo importante es la obra y no el público. Y como para seguir un poco en la línea, antes de él, por ejemplo, yo pienso que esta idea de reafirmar la obra de arte total, que ya había sido planteada por la Camerata Fiorentina, viene un poco del boom que había en ese momento con la música programática, que la música programática viene desde Beethoven. La Sinfonía Pastoral tiene supuestamente un concepto detrás, no es solo sonido. Liszt le dio como caja a la música programática, pero o sea, el tipo te contaba cuentos en claro, el suegro de Wagner, sin ir más lejos, pero él o sea, todas las cosas que hacía orquestales, él tiene Mazepa, el jinete, o sea, tiene mucha música programática, y si te fijas, eso ya es como un primer paso dentro de la obra de arte total, solo que Wagner le puso luces y le puso... A ver, bueno, hemos hablado mucho de música, sí, y poco de dos cosas que son importantes. Una es la política, y otro es son los libretos. Claro. Porque Wagner es libretista además. Sí. No, era el libretista, el escenógrafo, el productor. Él era el artista total. Era como tal como esta obra total tenía a Wagner, es como la poesía tenía a Neruda después. Había que ser la antipoesía nace para decir que mantengamos las proporciones, profesor. Me refiero estrictamente a la confesión que implica la noción de antipoesía de Parra.
cuando Parra crea la antipoesía es porque dice, yo asumo que lo odio, pero sé que la poesía la poesía ya es Neruda. Claro. Y yo no puedo hacer otra cosa más que entonces ir contra Neruda haciendo la antipoesía. A mí, por ejemplo, no me gustan los Beatles, pero considero que los Beatles son una cumbre. Ese es el asunto, es indiscutible. Entonces, pero no son la cumbre, es cuando se identifican los objetos. Entonces, Wagner efectivamente va y hacía todo. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el libreto? Porque Wagner, dijimos, odia la política, pero ama la política también. Porque lo que él ama no es la política de los partidos, no la disputa política. Lo que a él le importa es la historia. Claro. Era un tipo que tenía un sentido de la historia absoluto. Lo importante era la historia, como la obra total conversa con la historia. Exacto. Habla de la historia. Hace el génesis, lo que dice Miguel. Ese génesis es el génesis nacionalista. Es el origen del mundo y el origen del Rin son Alemania. Claro, es que finalmente entonces, si uno comienza como a revisar las primeras óperas, sobre todo de Wagner, encontramos con Rienzi, que es una obra propiamente política, que hace hecho la gran ópera, que es una tradición, digamos, francesa, que en ese momento tomaba cuestiones históricas y que finalmente las tematizaba, pero lo que él hace es justamente hablar de la historia, pero a partir de la mitología. Y esa es la gracia, que finalmente, porque no toma un tema histórico, sino que finalmente aborda las figuras mitológicas finalmente con una perspectiva, digamos, más o menos arquetípica. O sea, aquí esta cuestión está presente de aquí en adelante, y que no habla solamente de la historia, no habla solamente de la historia alemana, sino que habla de la historia de la humanidad. Y déjame hacer una acotación ahí, porque el tema de la mitología wagneriana, del tocar todo tema, incluso de actualidad en su momento, desde la mitología, se da mucho en la música, porque el concepto de leitmotiv es eso, es mitologizar melodía. Claro. Porque el tipo hace como, no tótem, pero hace mitos, de cada melodía es un mito. Entonces, para que entiendan la gente, sobre todo al hablar de leitmotiv, no es algo anecdótico en la música de Wagner. O sea, la música está construida a base de leitmotiv. Entonces, exacto, hay uno sobre otro y uno tras otro. O sea, de verdad está todo constituido a base de mitos, de mitología. Ahora hay que decirlo, tal como la realidad y como Alemania. Exacto. Entonces, pero ahora hay que decir que igual existe un origen que es más bien práctico del leitmotiv. Porque cuando él se da cuenta, o sea, de hecho, cuando monta la tetralogía, uno de los problemas que tuvo efectivamente cuando primero, de hecho, monta el oro del Ring, y resulta que no le fue muy bien, porque nadie entendía mucho qué es lo que estaba pasando arriba del escenario. Todavía. Entonces, el punto fue justamente... O sea, sí, es muy difícil también ir a la ópera y reconocer los leitmotiv, es muy difícil. Es que él lo hacía para eso, porque finalmente fueran reconociendo, una de las interpretaciones que existe, porque de hecho el mismo concepto de leitmotiv es una cuestión que los estudiosos de Wagner le atribuyeron. Él en realidad, él llamaba el Grundthema. O sea, el gran tema, que era finalmente, ese es el desarrollo que él finalmente quería establecer con respecto y asociarlo, para que se fueran acordando más o menos de que aparece la Valquiria y aparece finalmente este sonido. Parsifal también tiene el desarrollo de cada uno, la melodía que uno escucha al comienzo, se mantiene en el preludio, se mantiene durante toda la obra, y es impresionante porque finalmente lo que va desarrollando es una forma de hacer música que en adelante se mantuvo y se mantuvo hasta ahora. ¿Escuchamos a Parsifal? ¿Hasta qué hora dura eso más o menos? No, yo creo que deberíamos cerrar con la Valquiria. O sea, con la Valquiria esto... ¿Cómo con la Valquiria? Si ya lo tocamos, pues. No, pues la Valquiria es que yo quiero escuchar y me quiero dar un gusto. Pero Carlos, a ver, no entendí nada. No, partimos con la Valquiria. Partimos con la Valquiria, pero me gustaría escuchar... ¿O quieres escuchar la Valquiria lo que estás haciendo es completamente... Del Happening con Hack. No entiendo. Oye, lo que estás haciendo es completamente anti-wagneriano, de volver al hacer un... La idea es llegar hasta el final sin devolverse. El asunto es el siguiente, porque pasa que nosotros, y Chile en particular, y ya nos pusimos nacionalistas... Le hace falta Wagner. Le hace falta Wagner, pero no hay que olvidar que nosotros tuvimos y fuimos en algún momento una nación que tuvo algún futuro. Y dentro de ese futuro, de los grandes hombres, de la grande, digamos, frutos que dio esta nación... Don Ramón. Tuvo a don Ramón Binay, chillanejo, impresionante. Ramón Binay, el más grande intérprete de Otelo, de Verdi, y un gran Helder-Sena, y que montó en innumerables ocasiones a Wagner, y me gustaría escuchar una parte de justamente de la ópera La Valquiria, de la tetralogía, y que justamente da cuenta de la capacidad que tenía este caballero para poder cantar así todo lo que le pedía y le exigía
Ricardo, Don Richie. Escucharemos Where Sunset Wave, interpretado por el gran Ramón Vinay. Abajo de su radio viene la traducción. Vamos. Bien, estamos de vuelta con Wagner. A ver, Wagner era un tipo que estaba convencido de que había algo así como la intuición de lo nacional y sobre todo del deseo que palpita en lo nacional. O sea, la nación, el pueblo, ¿ya? Tiene en su interior alguna clase de misión histórica. Y esa misión histórica el que la puede ver es el poeta. Uh-huh. Por eso el poeta es tan importante en la obra, por eso la poesía es tan importante en la obra, porque el poeta, construyendo la mitología, lo que hace es desentrañar ese deseo que viene, vernáculo, que tiene la misma nación. Entonces, está la idea de esa exudación del deseo nacional, y por otro lado la música, que es, y ahí es pitagórico, que es la música del universo. Claro que sí. El universo es la música. El universo es ruido, el universo son las ondas sonoras. Son vibraciones. Son las vibraciones, y esa onda sonora es la historia del universo. Por tanto, esa combinación entre el profeta que ve el futuro, que ve el deseo de la tierra, el deseo vernáculo, y la música, hace que esto sea entonces perfecto. ¿Sabes qué? Eso yo pienso que es de los puntos en que Wagner es innovador en la ópera. Porque, por ejemplo, todo el tema, incluso mitológico, muchas veces de la narración lo toma desde un aspecto que... Por eso es que Orfeo y Eurídice de Monteverdi se dice que es la primera ópera de la historia, porque es la primera ópera como que respeta el concepto de ópera moderno, que es un concepto súper... Es el concepto del tipo que sufre y que es subalterno del poder que al final decide su destino. Claro. Toda la historia de la ópera, hasta las historias de amor, la ópera bufa, narran un poco eso. Exacto. Y entonces, claro, Orfeo y Eurídice marca eso, porque se trata de eso. Pero en el aspecto que dices tú del poeta, del artista en medio del universo sonoro, eso es, yo pienso que es como un paso adelante de Wagner muy importante en la historia del arte. Claro. O sea, lo que pasa es que, claro, la ida y vuelta, o sea, él retoma, digamos, el origen de la ópera. Por eso digo, él invierte. Adorno lo llama, es un artículo que se llama La música... estabilizada, si no me equivoco. Adorno es un teórico que usted pone detrás de su puerta. No, y él habla, no me acuerdo qué concepto usa, pero lo podríamos quizás traducir en el emprendedor. Que Wagner es un emprendedor del arte, porque el tipo va e invierte mucho de lo que ya hay y retira mucho capital. Ahora, a nivel histórico, porque en niveles personales y estrictamente de la vida de Wagner, este tipo siempre estuvo quebrado. De hecho, habían dos cosas por las cuales Wagner se movía en su vida. Tres, en realidad. Una por mujeres, otra por persecución política y otra por deuda. Sus acreedores siempre lo anduvieron buscando. Sí, pero que si montáis una ópera... Pero además es muy notable, porque las deudas eran para puras cosas chicas.
¿ya? La persecución política era por puras cosas chicas. Los problemas por mujeres eran los más grandes que tenía, porque además se metían en unos líos de tamaño enorme. Esto eso se resolvió en un momento en que un rey le da después de que estaba quebradísimo, le da la venia y le empieza a dar mucho dinero. Le da una roca con una espada y se la puede sacar. Ahora, él era Luis II de Baviera. Él era monárquico, muy monárquico, y consideraba Wagner, que toda la llegada de las monarquías constitucionales, todas esas cuestiones democráticas eran horrorosas, ya que eran pura implantación extranjera. Y además él era muy anti-iglesia, pero era muy religioso. Claro. Pero no porque creyera en ninguna religión, sino porque creía en la función histórica de la religión, en la importancia de la religión como conexión con estos elementos vernáculos que habitan y que uno tiene que lograr desentrañar desde la tierra. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, todo lo que viene a ser la tetralogía, yo decía, o sea, todas las primeras obras son muy, digamos, centradas en sí mismo. De hecho, el mismo Tristán y Isolda generalmente se interpreta como el correlato que él hace de una historia personal de uno de los grandes dramas que tuvo con una mujer que tuvo, que su segunda mujer, la cual estaba casada con un empresario de tela y todo esto, y de repente el tipo siempre fue el patas negra. Y después, cuando ya se le empieza a resolver un poco la vida, es en este momento que conoce a Luis II de Baviera, el cual no solamente le ayudó a resolver más o menos sus deudas. Muchas veces Wagner, de hecho, vendía, antes de terminar su obra, las vendía, le decía, te vendo el libreto, te vendo todo lo vendía. Lo que estamos haciendo con Miguel y Alberto aquí presentes. Y por otro lado, cuando conoce también a la hija de Liszt, a la Cosima Liszt. Pero un momento, no la conoce solamente. Bueno, la conoce bíblicamente. Pero la conoce y se la quita a un director de... A su director del Teatro Nacional de Múnich. Sí. Al director de su estreno de Tristán y Isolda. Exacto. Por lo demás. Quien para el estreno ella estaba embarazada ya de Wagner. O Sigfrido. y ella era hija de Liszt. La Cosima, sí. Cosima, que va a ser su mujer hasta el final de los días. ¿Qué Cosima? Sí. Por lo demás, me gustaría... 24 años más joven. Tremendo, ¿no? Pero a mí me gustaría, para cerrar el tema de Tristán y Isolda, el tenor que interpretó a un tocayo mío, de hecho, el señor Ludwig Schnorr von Karlsfeld. ¿Y por qué es tocayo tuyo? No, por Karlsfeld. Por la C. Resultó que el tipo a última hora le dicen, bueno, hay que montar Tristán y Isolda, va a montar Tristán y Isolda, y el tipo a las 2 semanas muere. Y muchas de las interpretaciones que dicen es que finalmente es del primer Helter Channel de la historia, y dicen que murió por cantar lo que tenía que cantar con Tristán y Isolda. O sea, realmente... Más wagneriano no puede ser. Hay dos grandes filósofos en la vida de Wagner. Uno va a ser Schopenhauer, que va a fundamentar gran parte de esta mirada osca, cínica, desprovista muchas veces de cierta humanidad en el sentido cristiano que Schopenhauer representaba también. Y por otro lado Nietzsche, que es un heredero de Schopenhauer, que va a terminar siendo amigo de la familia, amigo con Cosima, que iba a verlos, qué sé yo, y que va a tener también para Wagner, para Nietzsche mucha importancia, porque Nietzsche de hecho escribe El origen de la tragedia. Claro. Que en realidad el libro no trata sobre el origen de la tragedia, sino que trata sobre el fin de la tragedia, claro. El fin de la tragedia y el origen de la moral, ¿ya? Y lo escribe a partir pero le llama moral a toda la moral cristiana, no, claro. Lo considera que no hay otra moral que la cristiana. Y la crítica que hace y la relación de conversación sobre la tragedia griega es la que le permite a Nietzsche construir este argumento en el cual hay elementos wagnerianos muy claros, porque se critica esta tendencia de la obra de que cuando quiere ser moralizante, ya se pone un prólogo, se le ponen elementos añadidos, qué sé yo, y se pierde la obra total. ¿Ya? Se pierde el sentido de la obra porque querían ponerle algún contenido, algún entregable, ¿ya? Político de cualquier tipo, cuando la única política que importa es la gran política de la historia de la humanidad y el triunfo de la raza aria, que igual
Eso es interesante porque Adorno, por ejemplo, para volver al caballero que se cuelga, que es un crítico, judío alemán, digamos, pero que es un crítico musical y filósofo y que se mete en todo esto. Él consideraba que en el plano metafísico Wagner era a la música o a la ópera o al arte como a lo que es Hegel, claro, a la metafísica o a la dialéctica, porque en el sentido la dialéctica hegeliana no admite diferencias, no admite estos detalles. O sea, un sistema cerrado. Claro, que es lo que acabas de decir de Wagner, y Adorno lo plantea así, lo plantea con mucho más detalle, pero, o sea, respecto a la música de Wagner. Estamos a los 4.500 metros, la aviso, muchachos. O sea. Pero es interesante eso, porque yo creo que es cierto. Incluso el concepto que ya hablamos de la melodía sin fin, y en contraste con el leitmotiv, te crean, que también, no me acuerdo, lo dice otro filósofo, que no recuerdo el nombre, pero un francés, Lacoue-Labart, que él habla de que el sistema wagneriano es o sea, por todo lo que acabas de decir tú y por el tema de los leitmotiv y todo, es un sistema cerrado. Entonces, que se cierra a sí mismo. El concepto de obra de arte total cierra la ópera, o sea, le pone un techo al mismo Wagner y le pone un techo a la historia de la ópera. Exacto. Sin embargo, siendo que yo no pienso que sea tan cierto, claro, pero como concepto es muy cierto. Exacto. Ahí quiero anotar dos cosas. Una es que finalmente después la tetralogía, que decíamos, es una obra total que está compuesta por 4 obras. El anillo de los Nibelungos, los Nibelungos, de hecho, representando directamente el anillo de los Nibelungos, las Valquirias, la Siegfried y el ocaso de los dioses. Que es un libro además de Nietzsche. Claro, el Das Reinhold, la Valquiria, el Sigmund, y el asunto es que Siegfried. Claro. El asunto es que, claro, ahí lo que finalmente se logra hacer con Wagner es que él primero funda el teatro, o sea, genera el teatro de Beirut, que única y exclusivamente... Donde se desmayó Merkel hace una semana. Que todavía es vigente. El Festival de Beirut todavía está... Sí, todos los años se monta una vez al año. Salvo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo prohibido por cerca de 5 años, que los descendientes de Wagner, de hecho, mantenían la tradición de hacer el festival de... Todavía son ellos. Solamente se montan obras de Wagner, por lo demás. Llevándose mucho dinero para la casa. Por lo demás, o sea, en ese sentido, Wagner hacía la silla incómoda para que no se quedara dormida la gente. Eso, hay muchos mitos, y que el foso era un cráter, el foso donde está el director. Y no olvidemos que cuando él pide que le construyan este teatro, se hace a las afueras porque era muy grande. Claro. Tenía que caber una cantidad de gente increíble en la época, que originalmente la primera vez no tenía asientos, se cabía mucha gente de pie también, y era para una cantidad infinita de personas. Cosas como tanto mito en torno a Wagner a mí me hace como pensar que era un charlatán. Porque... Bueno, tenía capacidad de charlatán. Yo he leído mucho que el tipo era muy charlatán. Pero dentro de eso. Pero dentro de charlatán el tipo se hacía cargo más o menos. El tipo participó y se hacía cargo también de las mentiras que él mismo creaba. Pero es más grande que un argentino. Oye, pero claro, sea o no charlatán, la música yo la encuentro fenomenal. O sea, Wagner como compositor era maravilloso. Un poco más abajo de Elvis. Claro. El año 48, el 1848, el tipo se ve envuelto en las distintas barricadas que se armaron para la unificación de Alemania. De la cual estaba arrepentido después. Y el tipo terminó siendo finalmente exiliado, y todo su periplo finalmente por Weimar, después se fue a Suiza, y arrancando, digamos, por razones políticas. El tipo porque tenía un compromiso político muy grande, y ese tipo y tuvo que pagar un costo también bastante grande con esto. Y ahora bien, con el mismo Nietzsche, al final, después de hacer la tetralogía, donde finalmente Nietzsche se deshace en halagos para este tipo, también tiene un quiebre bastante importante, sobre todo con el estreno de su última ópera, que es Parsifal. Sí. Cuando el tipo llega y le dice, mira, ¿sabes lo que me pasa? Es que tengo esta visión que ya lleva al extremo, porque él mismo planteaba que después del anillo de los Nibelungos, él lo que quería hacer era básicamente una ceremonia realmente pagana, con tintes religiosos, místicos, reales, y con eso de repente viene Nietzsche y dice, no, párate en Batuco, porque en realidad, párate en Weimar porque realmente esta cuestión es muy cristiana. O sea, acá huele a cristianismo por todos lados, y yo a eso no me dedico. Él está saliendo soy el anticristo. Estaba en citas con un caballo en ese tiempo.
Nietzsche está saliendo, tenía una relación ahora con el caballo en ese momento. Recomendamos el caballo de Turín. Bueno, entonces, efectivamente, Wagner se va a relacionar ahí con... O sea, va a haber esta ruptura con Nietzsche, pero Wagner va a seguir en esta búsqueda musical que va a derivar, en esta búsqueda musical, teatral, dramática, en fin, escenográfica, que va a derivar en la construcción de esta gran obra. Musicalmente, vamos a cerrar con esto, se le denuncia como uno de los iniciadores del cromatismo, de las disonancias. Sí, igual, en ese sentido, Liszt era fue un poquito más el iniciador, pienso yo. Fue como el primero que se atrevió de verdad. Pero Wagner va y te instala el acorde Tristán así en un panorama que no había nada parecido. Claro. Entonces, fue mucho más sólido su... Efectivamente. Otra cosa importante es que es verdad, esa mitología de que él, después de pedir construir el teatro, y cuando se lo construyen y qué sé yo, dice, bueno, esta obra la vamos a montar y aquí termina en el momento en que hay un incendio. Entonces le dicen, sí, no, pensamos montar el incendio así, le dice el Regí, digamos. Por lo demás... que era el mismo, pero... No, pero Cosima fue durante mucho tiempo su Regí. Y él dice, no, es que hay que quemarlo. A ver, y ahí Luis que le seguían todo, Luis de Baviera, por lo demás... Bueno, pero y ahí hay una razón fundamental por la cual a Wagner le iba muy bien con las mujeres. Porque imagínate un tipo que llega y le dice a la tipa, no, es que aquí lo vamos a quemar el teatro. Pero ¿cómo? Si mañana tenés que montar de nuevo. Es que mañana se reconstruye, ¿cuál es el problema? Y Wagner, uno de los problemas que seguramente tuvo con Nietzsche, porque se sabe que Wagner sí tuvo posibilidad de estar con una de las mujeres más cotizadas de la época. Dios mío, no. Lu Andrés Salomé. Dios. ¿Ya? Que todavía es cara, porque un libro de ella vale 50 lucas un libro corto. Bueno, y Nietzsche, todos sabemos que estaba enamoradísimo de Lu Andrés Salomé y nunca pudo acceder a ella. Ella lo trataba como... en la friendzone. Que de hecho Wagner hizo una ópera sobre el concepto. Así que bueno, terminamos siempre con Lu Andrés Salomé cuando hablamos de esta época. Nos vamos con Parsifal. ¿Nos vamos con Parsifal? ¿Escuchamos un poquito de Parsifal? ¿En qué versión, Carlos? ¿Vamos con Vinay de nuevo? No. Nos vamos con Vinay, nos vamos con Thomas Stewart. Nos vamos con Carlos Azócar en Parsifal. Y Tomo como rey, acompañando. Muchas gracias. No, ya hay que terminar porque ya estamos... Un saludo a los amigos Tomo como rey. Un saludo a todos continuadores de la obra de Wagner. En la cumbre total. Ya. Bueno, no hagan caer esto que estaba tan cristalino, puro y limpio. Hay que bajar, nos vamos con la raza aria, nos vamos vamos tratando de destruir todo aquello que no sea luciendo nuestro nuevo bigote, nuestro nuevo corte que no de esté bigote. cerca del ring, ¿no? Y bueno, era curioso porque él era antiprusiano, pero defendía, bueno, en fin, las contradicciones de Wagner. Wagner y las contradicciones. Siga a Wagner, sígalo en Twitter. Nos vamos. Y esto no se acaba hasta que cante la gorda, en este caso el gordo. Nos han llegado hartos correos, no los alcanzamos a mencionar, pero los vamos a mencionar la próxima semana. Un saludo a todos. musicaypolitica@gmail.com. Adiós. Chao a todos. Música y política, tu excusa perfecta.
Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.